Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Ellas, ellos, ellas. ellas. Políticas de género, feminismos y diversidades. Bueno, te vamos a compartir una entrevista que hemos realizado con Paula Constanzo en estos días. Tiene que ver con, bueno, el tema que nos trae Paula cada semana, políticas de género, todo el abanico de temas también que se abren desde allí. En particular, en este caso, tiene que ver con el Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, que en este año cumple 40 años. El primero fue en el año 1986. Se está elaborando un archivo y construcción de memoria colectiva sobre esos 40 años. La invitada a charlar fue Fernanda Bríguez, licenciada en periodismo, doctoranda en comunicación y género. Primera parte de esa charla que mantuvimos con Paula Constanzo. Loco, ¿te sobra una moneda? Loco, ¿no te sobra una moneda? Loco, ¿no te sobra una moneda? Loco, ¿no te sobra una moneda? De la Universidad Nacional de La Plata. Buen día, Fernanda, muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Contenta de seguir hablando de estos encuentros que son una experiencia única en el mundo. Y no llegamos tarde, porque más allá de que los 40 años se cumplieron el fin de semana, la primera vez que se hizo siempre se hace en fin de semana largo, y se hizo 23, 24 y 25 de mayo en 1986, en pleno retorno a la democracia. Esta semana se celebró el Día Internacional del Archivo, así que si nos guiamos por las efemérides estamos bien. Estamos bárbaros. Bueno, genial. Como bien dijiste, bueno, hay una larga trayectoria, son 40 años, el primero se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro General San Martín, Centro Cultural San Martín en ese momento, y en ese momento se reunieron unas 1000 mujeres. Muchas de ellas venían de trayectorias de la política partidaria, sindical, muchas otras eran ya referentes feministas que venían en muchos casos del exilio y formadas afuera, y muchas otras eran amas de casa que estaban, todas coincidían en disputar una cantidad de derechos que hacían fundamentalmente al ejercicio de una ciudadanía plena, digamos. Y entre esos primeros aglutinantes estuvieron temas que también en ese momento parecían que iban a horadar la sociedad tal como la conocíamos y la familia. Estamos hablando de la patria potestad compartida, luego vino el divorcio, pero digo, el primer reclamo que aglutinó fue el tema de la violencia contra las mujeres. Y volvemos a lo mismo, acá no necesitamos efemérides. Claro. Digamos, si hay un tema actual es la violencia de género. Exactamente. Nunca se aplacó, pero digamos había empezado a ver en el horizonte algunas políticas tendientes a trabajar desde el Estado en este sentido y no solo desde una perspectiva punitiva, pero es una preocupación que está en el origen de los primeros encuentros nacionales de mujeres, de la misma manera que en ese abanico de temas que se trataban estaban por igual el tema de la violencia, el tema de la patria potestad, el tema del aborto, y otro que por ahí nos suena como menos evidente, la deuda externa y las deudas y los endeudamientos de los hogares, que también es otro tema vigente. Y es muy actual, la verdad. Retomo un cachito por qué los encuentros son, por lo menos para mí, y yo creo que por eso trabajo en lo que estoy trabajando,
debieran adquirir visibilidad y la importancia que merecen y un lugar en la historia. Digo, yo decía que el primer encuentro aglutinó a 1 millar de mujeres, más o menos. Luego, esos encuentros fueron creciendo y en promedio han alcanzado en general 100.000 personas. Ya no solo mujeres, sino mujeres y disidencias sexogenéricas desde hace un montón de años. Y hubo un pico que fue increíble de convocatoria, que fue en 2019 en La Plata, en el último Encuentro Nacional de Mujeres, que hubo un temporal impresionante, se inundaron las calles, y así todos se mantuvieron. Los 2 días de conversación política en los talleres, la movilización que recorrió gran parte de la ciudad y el acto de cierre que se hizo en el contexto de un temporal impresionante. Y luego, al año siguiente, se hicieron 2 encuentros en paralelo, y el encuentro que tuvo mayor convocatoria fue lo que desembocó luego en llamarse Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Entonces, hay a mí me gusta mirar los encuentros como nuestro cuarto propio colectivo, ¿no? Porque nos juntamos desde hace 40 años durante 3 días y dedicamos 2 de esos días a debatir infinidad de temas, a una conversación política densa y muy intensa, y que también al interior, o sea, no solamente hay diferencias con otros sectores sociales, sino que también hay diferencias al interior del movimiento que se han visto plasmadas, por ejemplo, en la denominación de los encuentros, pero con un abanico de temas que en 1986, o sea, los ejes temáticos más o menos se mantienen. Eran 12 en 1986 y fueron 16 en Corrientes el año pasado. Claro. Pero los temas alrededor de los ejes temáticos se multiplicaron, y no solamente por la cantidad de gente, sino por variedad de perspectivas. Entonces tenemos que pasamos de una 20 de talleres a 116 el año pasado. Hay Fernanda, uno podría decir que se profundizaron además esos temas. Sí, no, yo lo que creo es que se fue ampliando y se fue enriqueciendo, pero hay una profundidad. Hubo 2 jornadas de celebración de estos 40 años de encuentros. Una fue una jornada dedicada específicamente a archivos y memorias en la legislatura, organizada por Tierra Violeta, que se hizo el 22 de mayo, y otro, un encuentro en la Facultad de Sociales de la UBA, convocado por la Colectiva Feminista Federal, que fue toda una jornada, y una cosa muy interesante que surgió ahí en los 3 o 4 grupos de debate que se armaron sobre mirando la historia, pero también el presente y con perspectiva de futuro, fue que las bases sobre las que se sentaron estos encuentros no fueron obra de la casualidad, digamos. Cuando yo decía hace un rato que venían muchas de las mujeres que integraron la primera comisión organizadora, venían ya de participar orgánicamente en partidos políticos, sindicatos, organizaciones feministas, y toda esa experiencia política estuvo puesta al servicio de pensar qué querían hacer en ese que en 1986 programaron como un único encuentro. No estaba en ese momento la visión de que esto se prolongara en el tiempo, no en el germen, no en la convocatoria. Pero ese mismo día se decidió ya dónde se repetía el encuentro al año siguiente, que fue en Córdoba. Y en ese momento, en el documento original de convocatoria, figuran las principales características que los encuentros sostienen hasta hoy. Ser autoconvocados, autofinanciados, autogestionados, y toda esa autonomía ha permitido que se preserven hasta el día de hoy. Volvemos otra vez a nuestra querida Virginia,
y en este caso no al cuarto propio, sino las 3 guineas. Digo, manejar un presupuesto propio nos daba cierta autonomía, una total autonomía, para elegir cómo queríamos organizar estos encuentros. Entonces, esas características continúan hasta hoy. Yo creo que fueron fundamentales para que los encuentros se sostuvieran, porque no fue el único lugar del mundo donde se empezaron a hacer estos encuentros. Digo, ha habido encuentros internacionales, encuentros de Latinoamérica y el Caribe, algunos encuentros en otros países de Latinoamérica. Claro. Pero sostener los 40 años, el único lugar es la Argentina. Sí. Y además con el nivel federal, porque es cada año, como digo, esto es más Vox Populi, pero digo, se hace cada año en una sede diferente. Bueno, además de estar en Capital Federal 2 veces, de hacerse en Capital Federal 2 veces, se recorrieron 18 de las 23 provincias argentinas, restan 5 nada más. Entonces, también eso estuvo en esos orígenes, no en el documento original, pero sí en lo que siguió ese primer encuentro, y todo eso sostuvo esta experiencia por 40 años. Yo lo que puedo decir es que les juega en contra en el sentido de la memoria. ¿Por qué? Porque no tienen una conducción unificada ni jerárquica, porque no tienen, como dijimos, una sede única. En ese sentido, perdón, Fernanda, que te interrumpa, para que nos puedas contar sobre el proyecto de conservación histórica, que es lo que estás trabajando, ¿no? Viene en relación a lo que estás diciendo. Como los encuentros no hay un solo equipo que lo coordina, sino que cada año la comisión organizadora de cada provincia es la que se encarga. Ahí hay como una historia, unos escritos, unas imágenes que no estaban centralizadas. Entonces ahí viene tu tesis y tu trabajo actual, ¿verdad? Claro, yo estaba trabajando en otra cosa, en otro tema, y necesitaba 10 años de conclusiones. Y cuando empecé a buscarlos me encontré con que cada año se realiza un cuadernillo de conclusiones con todo lo sintetizado en los talleres, y eso en principio se escribía a máquina, se fotocopiaba y se mandaba por correo, carta, papel, sobre. Luego hubo un periodo muy breve que eso se hizo en CD. Si yo no me equivoco fue solo un año, no sé todavía si hubo algún otro año que fuera CD, pero bueno, las computadoras ya hace bastante que no tienen ni siquiera lectoras de CDs, y entonces cayeron en desuso, y primero se los usó para apoyar la pava, luego, no sé, como posavasos, y cuando ya se deterioraron mucho se tiraron. Entonces rastrear esos materiales se hacía muy difícil, y aún cuando a partir de 2015, 2016, ya las conclusiones empiezan a ser digitales y a compartirse por un sitio web o por una plataforma, también esos materiales se han perdido. Esta semana yo, a raíz de una consulta de alguien por material de archivo, me di cuenta de que las conclusiones de Trelew, que eran digitales y que estaban colgadas en un Instagram, no están más. La cuenta de Instagram no existe más. Claro. ¿Qué pasó con esa cuenta? No sé, no tengo la menor idea. Pero digo, los materiales digitales también se pierden. Y entonces hay algunos cuadernillos que forman parte del fondo de Nina Brugo, que fue a todos los encuentros feminista histórica, que fue a todos, y su fondo de archivo está en Tierra Violeta, pero también está incompleto. O sea, son unos 12, 15 cuadernillos que hay en Tierra Violeta, no tengo ahora exacto el número. En el CEDINCI hay algunos materiales, pero en cuanto a cuadernillos de conclusiones, el CEDINCI es el centro de archivo de las izquierdas, ¿no? Pero debe haber 3 cuadernillos, y después lo que hay son otro tipo de materiales, volantes, algunas publicaciones periodísticas, pero digo, el material clave, que son las conclusiones y lo consensuado en torno a una cantidad de temas, no está en ningún lado. En eso estoy trabajando, cambié mi tema de tesis, cambié el proyecto, propuse este archivo. En realidad esta idea surgió en el encuentro de Jujuy, en el taller 1, donde yo fui a pedir ayuda, y bueno, surgió como principal propuesta de ese taller, y están las conclusiones, figuran las conclusiones del encuentro de Jujuy de 2024, y el año pasado lo volvimos a conversar en el mismo taller con las compañeras en Corrientes, y entonces afinamos algunas cuestiones ahí. Optamos por un archivo digital, básicamente porque más allá de que requiere
también muchas medidas de preservación para que no se pierda, son distintas a las que tienen los archivos en papel, pero hay que tomar muchísimos recaudos también para que esos materiales no se pierdan. Actualmente, ya están reunidas, son más de 5.000 páginas de conclusiones de infinidad de temas. Están todas las conclusiones de estos 40 años, en realidad son 37 cuadernillos, básicamente porque todavía no están las conclusiones del año pasado, generalmente están un poco antes de que se haga una nueva edición, en este caso en Córdoba, y porque solamente 2 años se suspendió el encuentro, que fue por la pandemia de COVID, así que en 2020 y 2021, en el contexto de aislamiento, no se hicieron los encuentros, y por eso este año sería el encuentro número 39 y no el encuentro número 40. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.